Ahora sí cedemos la palabra al doctor Conde Agüero para que haga la traducción del En la medida que el evento decursaba, yo iba haciendo las anotaciones. Alguna presentación ha sido desmesuradamente exagerada, pero no voy a insistir en ese tema. Sin embargo, hay algo que fue mencionado por Tony Cortés, pero que no mereció el énfasis suficiente en estas circunstancias especiales, y es el nombre de Laura Puig. Queda Laura Labrada, queda su esposo Héctor Maceda, y queda ella porque desde luego que su heroísmo sobrevive a su muerte y permanecerá como un ejemplo. Yo quiero que nos pongamos de pie, primero para un minuto de silencio. Y ahora, sorprendentemente, para un minuto de aplauso y de ovación. Veía las manos de Landy ahora, al final, me parecían como alas, me parecían manos en aplauso, sino alas ascendiendo infinitos, reconociendo una gloria, cantando una grandeza. El ejemplo de estas mujeres cubanas, de estas modernas Mariana Grajales, quedan no petrificados en monumentos, sino en la carne viva de la historia. Y esta mujer, que fue excepcionalmente útil, puede haber sido la madre de lo que pudiéramos llamar la rebelión de los gladiadores. Las damas de blanco, los gladiadores blancos. En este caso, pues estamos convirtiendo al blanco en un símbolo de pureza. Pero no es la pureza de un color, sino de una conducta. La pureza sublime de un sublime ideal. Y aquí hay personalidades extraordinarias, escritores eminentes, Enrique Patterson, que llega a la televisión, Lucas, y Calona, que escribe tan brillantemente. Y yo creo que debemos, y tantos aquí presentes, que debemos de consolidar esto de la rebelión de los gladiadores como un título permanente, para que el nombre también de estas heroínas modernas permanezca con toda su grandeza, llamando al combate al cual ellas le ofrendaron la vida, y ahora le están ofrendando la vida eterna de su muerte. Yo no he leído el libro de Alfredo Ballester. Por ahí en la televisión o en algún lugar, en la computadora probablemente, leí cosas que él ha dicho en el día de hoy. Me parece una obra extraordinaria, tiene el peso del protagonismo. No es lo mismo escribir la historia que hacerla, interpretarla, escribirla para que reviva y permanezca y se convierta en un mensaje trascendente para las generaciones presentes y futuras. Y si habla de que alguna de estas cosas escritas por nosotros y todo, pues posiblemente la historia la escriba el vencedor y un poco el vencido, pero hay una historia que permanece, que es esencia en el alma de los pueblos. Y yo creo que la historia nuestra
es la que va a vivir, porque es la historia que se puede imitar, que se debe imitar, que se debe seguir. Obsérvese esas descripciones hechas por Ballester en el día de hoy. Y en la medida que él hacía ese recorrido de tragedias y tristezas, yo iba notando. Lo más impresionante fue cuando tuvo que pedir perdón por la hija de Patterson, cuando hablaba de esa vía, de ese puente, de Chupa Chupa, y del pago, y de las niñas escolares ahí, vendiendo los labios al envilecimiento y al asco, o al cirujano en bicicleta que llega al hospital para salvar una vida, pero lleva las manos cansadas por el largo trecho que ha tenido que recorrer. Y en nombre de Taboada, de Aramis, abogados defensores que abogan y defienden poco para no retar a la muerte, pero que encuentran excepciones como esa, que le costó la vida a aquel compañero nuestro de los estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana. Y algo que él decía, cuando se va la luz por 12 horas y usted tiene que subir al techo porque ya no tiene la luz ni el aire en la habitación, y lo que tiene es que ascender allá para pedirle piedad a las brisas y a las estrellas. Así se vive nuestra patria. Y hay una pena desgarradora que él describe con una frase: la pena de salir de Cuba y la pena de volver a ella y encontrarla destrozada y llegar al Castillo del Monte y ver allí la Capilla Blanca y ver allí la Capilla Negra y ver que se ha quitado, allá hay un museo, pero en él perviven los recuerdos del paredón y la barbarie. Y ese militar feroz que después de 6 balazos en un cuerpo lo pisa, le tira al cráneo con el tiro de gracia, se salpica en el odio que él mismo lleva, y los militares que aplauden. Hay militares que aplauden el paredón de fusilamiento salvaje, pero hay otros aplausos, como esos que al comenzar este acto tributamos a Laura Boyán, a los héroes de la patria. Son los aplausos de la decencia, son los aplausos de la dignidad, son los aplausos de mi competencia. El paredón, los suicidios, tanta pena en esas cárceles. Yo tuve un tiempo corto por ahí, por una de ellas en Isla de Pino. Parece casi ridículo mencionarlo cuando se compara con las cosas que hemos leído. Pero abecedario, por eso digo, Alfredo, de las penas del A hasta la Z, esas penas están también en la prisión mayor, que es la cárcel. Y lo que él ha descrito, los ejemplos que hemos puesto, y tantos más, el delator, el chivato, envilecido y envileciendo la atmósfera misma de la patria, los niños obligados a rendir pleitesía al bárbaro insolente, la escuela con la maestra cobarde que enseña a la infancia a ser malvada. Estos libros
tienen esa función. Y yo estaba un poco insistente pidiéndole a nuestra editora que me diera la oportunidad de hablar antes, porque las obras tienen que comprarse. No basta el aplauso, no basta la solidaridad de la presencia. Hay que hacer el esfuerzo. Ellos pagan el precio del heroísmo y de la muerte. Nosotros tenemos que pagar un precio mucho menor. Apretarnos un poco el bolsillo. Y cuando el autor está, y el autor dedica, y el autor firma, con sinceridad, con emoción, vital y espiritualmente, la obra cobra un valor superior. Tú, Landy, también, Orlando González Alonso, aquellos que pueden ofrecer el ejemplo a imitar, que no son solamente la pluma brillante o la maestría lingüística aprendida aquí. No, hay también la lengua del heroísmo, la lengua del hecho, el hecho que es más elocuente que la más elocuente palabra. Todos nosotros podemos ser predicadores, soldados, maestros de este empeño, para que de alguna manera se multiplique nuestro esfuerzo, como a lanzar las piedras que forman los círculos concéntricos en las aguas de un tanque. En fin, tenemos que inventar, reinventar, para alzar esta verdad luminosa al mundo, para que la gente sepa la pena de Cuba, el dolor de nuestra patria, y para empezar la reconstrucción del carácter cubano. La crisis del mundo es la crisis del carácter humano. Nosotros tenemos esa crisis, pero además acentuada brutalmente por la corrupción, por el odio, por la fiereza, por toda la bajeza que la tiranía ha sembrado. Porque la única forma de impedir la protesta popular que ya se empina es sencillamente envileciendo el carácter ciudadano. El pueblo de Cuba luce parcialmente envilecido, pero hay voces que lo salvan, hay conductas que lo redimen, y hay esa zona impermeable al desaliento que espera el momento adecuado para la protesta. Y entonces la rebelión de los gladiolos será la rebelión de las armas. Parece delirio lo que digo, porque las circunstancias nacionales lucen una conjura. Bueno, saludo a Esquivel, que llegó al final. El tiempo que me quede es poco en cuanto a la palabra, porque lo que quiero es que cada quien se lleve el libro. La emoción, que es la primera vez que me ocurre este fenómeno, y mira que yo he hablado en los países del mundo, hasta en Europa, pero es que esto es un drama tan intenso, tan cargado, que verdaderamente tiene que estremecer y sacudir el cuerpo, la garganta, el corazón. Pongamos garganta en el canto, pongamos corazón en la protesta, pongamos el valor. Y ahora de nuevo, para terminar, pido el aplauso de pie para Laura Pollán y para todos los héroes que han